3. Por fines didácticos pedimos su atención y debido respeto. Este trabajo pertenece a la materia de sala de argumentación y juzgamiento penal, dictada por el Manga Dard. Somos el grupo número 1 y estamos integrados por Fernando Flores como fiscal, Priscila Castro como defensora del SRI, Ana Karen Mariño como jueza, Joana Mesías como secretaria, Segundo Galarza como acusado, Mónica Llerena, abogada defensora, Marlene Quispe, acusada, Marisela Chico, abogada defensora, Joel Espinel como perito del SRI. Damos inicio a la audiencia preparatoria de juicio de una supuesta defraudación tributaria. Prosiguiendo con la respectiva audiencia, le damos a conocer. Buenas tardes con los presentes. Señora secretaria, constate que se encuentran las partes procesales en esta sala, así como nos encontramos en el día y hora señalados. Sí, señora jueza, se encuentran las partes procesales representado por Fiscalía, el abogado Wilson Fernández Flores Valles como representante de la víctima, el ingeniero Tarquino Núñez. Como su abogada defensora del SRI, la abogada Priscila Castro, como acusado del señor Segundo Galarza Pachacute, mayor de edad, representado por su abogada defensora Mónica Llerena, y la señora Marlene Quispe, mayor de edad, como acusada representada por su abogada Marisela Chico Moya. Y señora jueza, nos encontramos en el día y hora señalados hoy, viernes 21 de mayo del 2020 a las 16 horas. Señores presentes, mi nombre es Ana Karen Mariño, soy jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de la ciudad de Ambato. Ya que se encuentran presentes las partes procesales en el día y hora señalados, declaro iniciada la presente audiencia en contra del señor Segundo Galarza Pachacute y la señora Marlene Quispe por el delito de defraudación tributaria. Una vez que se ha constatado la comparecencia de los sujetos procesales a la presente audiencia, concedo la palabra a la abogada de la parte procesada a fin de que se pronuncie sobre la existencia de vicios en procedimiento, procedibilidad y competencia de ser procedente. Gracias, señora jueza, señora secretaria, señor fiscal. Ante lo que usted referido, señor juez, no tengo nada que alegar, pues no existen vicios de procedimientos ni de procedibilidad ni competencia. Gracias. Gracias, señorita defensora. Doy la palabra a la parte acusada. Gracias, señora jueza, secretario, señor fiscal. Ante el usted referido, señora jueza, no tengo nada que alegar, pues que no existen vicios de procedimiento, ni de procedibilidad, ni competencia. Gracias. Gracias, doctora de la defensa. Por favor, se le otorga la palabra a la fiscalía. Gracias, señora jueza. Dentro de lo procedente se ha llevado fiscalía. No existen vicios en el procedimiento, procedibilidad, ni competencia o cuestiones perjudiciales que puedan influir en el mismo. Por lo que solicito se digne a declarar válido en todas las partes. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor fiscal. Toda vez que la señora abogada y el señor fiscal se han pronunciado en el sentido de que no existe ningún vicio de procedimiento, procedibilidad o de competencia, esta juzgadora declara la validez de la causa y concede la palabra al señor fiscal para que a su vez emita su dictamen, por favor. Gracias, señora jueza. De conformidad al artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, le hago conocer a usted lo siguiente. La individualización concreta de las personas acusadas. El autor es del ciudadano Segundo Galarza Pachacuti con cédula de identidad 18 12 13 14 15, mayor de edad de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Ambato. Y como coautora, la señora Marlene Quispe con cédula de identidad 18, 19, 20, 21, 22, mayor de edad de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Ambato.
en relación clara y suscita a los hechos atribuidos a la infracción mediante el oficio de comparecencia número DZ3 GSO00SB 16-000243-M. La Administración Tributaria notificó al señor Segundo Galarza Pachacuti para que concurra a las oficinas del SRI a fin de tratar asuntos de relación con la declaración de los impuestos al valor agregado del año 2015. A fin que se le contribuye, explique que dieron las transacciones económicas que se determinan en la revisión y aparecen como inusuales, ya que a fin de verificar la existencia de diversas transacciones efectuadas por el contribuyente que aparecen en las declaraciones, en las cuales desde luego realizaron con varias empresas de diferentes entidades, solicitando se informen a las empresas proveedoras del señor Segundo Galarza Pachacuti, constaban en su registro las siguientes compañías. Compañía de Construcción ADH Flop, Construflop S.A. Compañía de Construcción Flip Simple, Construflip S.A. y Compañía de Construcción Construforbet S.A. Se pudo confirmar que estas empresas no celebraron ninguna clase de operación mercantil, no adquirieron mercadería, tienen actividades económicas distintas a las del régimen de la factura, no poseen propiedades, no utilizan servicios públicos, no están registradas en el catastro municipal, no registran patronos ni demás instituciones en el sector público, no poseen trabajadores, no tienen cuentas bancarias, no efectúan compras locales ni imposiciones. Sin embargo, este requerimiento al señor Segundo Galarza Pachacuti no incorporó ninguna de estas informaciones relacionadas al evento, no exhibió la información contable requerida por la Administración Tributaria, ya que manifestó no poseer los archivos documentales de dichas facturas. Además, que la Administración Tributaria ya manifestó que no posee dicha información de documentos solicitados y en vez determina de la manera administrativa que dichas transacciones jamás se efectuaron. Se determinó que el contribuyente simuló compras con el objeto de no pagar tributos al Estado, que éste establece un monto preliminar del perjuicio de $180,000 americanos, siendo entonces responsable de la representación de esta información y posterior defraudación fiscal. Son contribuyentes Segundo Galarza Pachacuti y su contadora, la señora Marlene Quispe. Los elementos en que se funda la acusación, si son varios los acusados, la fundamentación deberá realizarse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que participó la infracción respecto al Segundo Galarza Pachacuti a fojas de la 1 a la 88. Constan varios anexos de la Administración Tributaria presentada conjuntamente con la denuncia, entre estos la copia certificada del RUC del señor Segundo Galarza Pachacuti. El oficio de comunicación de diferentes, el 20 de octubre del 2016, a fojas 116 a 776, constan la versión y la ampliación del señor Segundo Galarza Pachacuti. A foja 119 a 188 constan las copias certificadas del expediente administrativo 1880-12-017 RRECO 009725. A fojas 211 a 244 consta el informe pericial contable realizado por el perito ingeniero Joel Espinel, quien determina que el perjuicio al Estado es de $227,943,60. A fojas 234 a 252 constan los mecanizados de las escrituras de la constitución de las compañías de construcción ADH Flop, Construflop S.A. A foja 254 a 273 consta el mecanizado de las escrituras de la constitución de la compañía Flip Simple Construflip Simple S.A. A fojas 274 a 294 constan los mecanizados de la escritura constituida de la compañía Construforbet S.A. A fojas 303 a 307 consta información relacionada a la línea celular 09897150113
de formato prepagado, AFOJA 497, consta el certificado de los números de registro único del contribuyente asignados a la compañía ADH Flop Construflop S.A., Flip Construsimple S.A., Construforbet S.A., AFOJAS 440 a 441, constan los certificados biométricos de los ciudadanos Michael Gregorio Montero Játiva y Fuentes Noblecilla Víctor Hugo. AFOJAS 483 a 481 constan facturas electrónicas de las compañías fantasmas por material entregado al ciudadano Segundo Galarza Pachacutic. AFOJAS 685 consta la versión del ingeniero Giovanni Saúl Solís Villasís. AFOJAS 686 consta el oficio reservado de la UAFE DAO-CTPOSI-2019-0422. AFOJA 689 a 692 constan certificados negativos conferidos por el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil. AFOJA 750 a 752 constan los certificados de inscripción de los contratos generados por las compañías ADH Flop Construflop S.A., Flip Simple Construflip Simple S.A., Forbet Construforbet S.A. AFOJAS 810 a 885 constan el informe pericial de ingeniería civil realizado por el ingeniero Julio Ernesto Banda. AFOJAS 888 a 889 consta información general de la compañía ADH Flop Construflop S.A., Flip Simple Construflip Simple S.A., Forbet Construforbet S.A. AFOJAS 900 a 916 consta el reconocimiento del lugar de los hechos y recepción de las versiones del señor Michael Gregorio Montero Játiva y del señor Víctor Hugo Fuentes Noblecilla, representantes de la compañía ADH Flop Construflop S.A. y Flip Simple Construflip Simple S.A. y la compañía Forbet Construforbet S.A. AFOJAS 919 mediante el oficio número MDT-DRT-SPG 2019-10540-O. AFOJAS 775 consta la versión de Karina Mariela Proaño. AFOJA 314 certificado de no deudar al SERI por parte del señor Segundo Galarza Pachacutic. AFOJAS 317 a 425, 445 a 481 y 697 a 792 detalla las obras públicas realizadas por el señor Segundo Galarza Pachacutic. AFOJAS 801 a 807 constata el estado de cuenta corriente 3-001 6647-6 del señor Segundo Galarza Pachacutic. Respecto a la señora Marlene Quispe, contadora, AFOJAS 90 consta la relación de los hechos presentada por el Servicio de Rentas Internas. AFOJAS 118 a 777 se encuentra la versión y ampliación de la señora Marlene Quispe, la expresión de los preceptos legales aplicables al hecho de que la causa del artículo 195 de la Constitución respecto a la facultad adjudicada a la Fiscalía dentro de la investigación de delitos de acción pública y al artículo 83, numeral 1 y bimen, artículos 443 y 444 del COIP respecto a las atribuciones conferidas por la ley a la Fiscalía y a los fiscales. En el artículo 298, numeral 12, 14 y 15 del COIP, señor juez, presento los anuncios de prueba por escrito, los cuales sustento en la audiencia de juicio. Con estos antecedentes, Fiscalía concluye la intervención. Gracias. Gracias, señor fiscal. Se agradece la intervención. Se concede la palabra a la defensa del procesado. Continúe, por favor.
Buenas tardes con todos los presentes. Señora jueza, estamos de acuerdo con lo que ha mencionado Fiscalía y no tenemos nada que acotar. Por favor, la doctora Llerena, defensa del procesado. Gracias, señora jueza. Primero quiero manifestar que no estoy de acuerdo con lo que ha realizado la Fiscalía, pues como ya no puede considerarse que ha incurrido en el delito de defraudación tributaria. Él es un ciudadano responsable, son sus haberes tributarios, contratista con entidades gubernamentales, padre de familia y un ciudadano que no ha tenido antecedentes penales. Lo único que ha hecho ha sido adquirir los productos de construcción con las empresas antes mencionadas y conforme consta en las facturas sobre la adquisición de estos productos de construcción, los cuales han sido utilizados en la construcción de obras contratadas en el Estado, conforme se justifica con la presentación de contratos realizados con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Píllaro, el GAD Municipal de Ambato, el Consejo Provincial de Tungurahua. De lo mencionado por el fiscal, las facturas justifican el círculo económico que se realizan en la transacción de compra de productos de construcción mismos que sí han sido adquiridos en las empresas antes mencionadas, además de otras empresas, ya que es necesario la adquisición de estos productos de construcción para la ejecución de dichos proyectos. También debo hacer mención a lo que ha manifestado el perito, el señor Joel Espinel, sobre la defraudación de cerca de $180,000, los cuales no se justifican, puesto que, como se ha mencionado, sí se han ejecutado la construcción de los proyectos mencionados del alcantarillado y agua potable, en las cuales se necesitó la adquisición de productos de ferretería que se adquirieron de las empresas de compañía ADH, Flop, Construflor S.A., Flip Simple, Construflipsi, Sociedad Anónima, Ford Fover, Construfover, Sociedad Anónima, Afojas 810 a 815, consta el informe pericial del ingeniero civil realizado por el ingeniero Julio Ernesto Banda. Afojas 888 a 895, consta la información general de las compañías ADH, Flop, Construflop, Sociedad Anónima, Flip Simple, Construflipsi, Sociedad Anónima, Flowfor, Construfloxe, Sociedad Anónima, Afojas 900 a 916, consta el reconocimiento del lugar de los hechos y recepción de versiones de Michael Gregorio Montero Játiva y Víctor Hugo Fuentes Novela, representantes de la compañía ADH Flow, Construflow, Sociedad Anónima, Flip Simple, Construflipsi, Sociedad Anónima, Ford Fover, Construflow, Sociedad Anónima, Afojas 919, consta y entrego por escrito también a través de secretaría. Gracias, señora jueza. Se agradece su intervención, doctora, por parte de la defensa del procesado. A continuación quisiera escuchar la defensa de la procesada, la doctora Chico, por favor. Gracias, señora jueza. Primero quiero manifestar que no estoy de acuerdo con la acusación que ha realizado Fiscalía, pues como ya lo he venido manifestando, Marlene Quispe no puede considerarse que ha incurrido en el delito de defraudación tributaria. La señora es una ciudadana responsable que no ha tenido antecedentes penales y descatable profesional. Además de que mi defendida es contadora externa, es decir, ha desempeñado no bajo relación de dependencia, sino que ha realizado su trabajo bajo factura. Puesto que no es la única persona con la que trabaja mi defendida, hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias por su intervención, abogada. Una vez que este juzgador ha hecho una valoración de los elementos de convicción presentados por Fiscalía, al respecto debe señalar que una es como las facturas presentadas en los anexos por el sujeto obligado y en consecuencia no considerarlos como gastos, lo que implica que el valor del impuesto se incremente, y por otra, que en todos los casos el ciudadano pretende usar a la administración tributaria, porque no puede
conculcarse el principio constitucional de presunción de inocencia previsto en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, que a su vez tutela a todo ciudadano mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Pues a saber, los indicios con los que se dio origen al presente proceso penal no han superado tal estándar, no pudieran los mismos constituirse en presunciones graves, como lo ha dicho ya la Corte Constitucional del Ecuador en sentencia supra, pues una exigencia en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio la constituye el control que ejecuta el operador de justicia en cuanto a determinar la existencia de tales presunciones, pues en caso de no ser advertidas mal puede proseguirse con el proceso penal. Esto porque existen dos circunstancias que no han venido a ser analizadas en el ámbito administrativo, siendo estas: A, el conocimiento de la antijuricidad de la conducta del sujeto pasivo y por ende obligado al pago de tributos. Y B, que las leyes penales, a diferencia de las tributarias, admiten variables de métodos legales de justificación de la existencia o no de las transacciones supuestas sin esencia económica. Dicho así, debe entenderse sin duda alguna que en ese sentido, es decir, la defraudación tributaria, se intenta disfrazar de ingresos, ocultándolos o incrementando los gastos a fin de neutralizar la cifra de beneficios tributarios, en cuya conducta el defraudador busca no compartir con la hacienda pública sus beneficios, ya sea de forma total o parcial. Pero en este accionar ejecutivo siempre debe estar el objetivo que se presenta por la voluntad del sujeto, que se da el propósito de no cumplir deliberadamente los deberes exigidos por las leyes. El elemento objetivo, que es el elemento material del precepto. Entonces, ante lo analizado, no se encuentra presunciones graves y fundadas sobre la existencia misma del conocimiento que haya tenido el procesado, segundo Galarza Pachacútec, en relación a la conducta que se le acusa, pues si bien en lo formal consta justificado haberse realizado transacciones inexistentes y que estas fueron incluidas como gastos en su declaración del impuesto a la renta el ejercicio fiscal 2015 en lo material, ha de advertirse que el propósito del SRI no identificó en el 2015 a estas tres empresas como fantasmas, sino que lo hizo con posterioridad a la presentación del impuesto a la renta del mismo periodo fiscal. Ante estas circunstancias, las facturas electrónicas fueron autorizadas por la misma administración tributaria, a lo que se agrega que las compañías en alusión fueron legalmente constituidas. Así lo ha dicho ya la Superintendencia de Compañías, que es indispensable que el contribuyente no tiene obligación jurídica de identificar a estas empresas fantasmas, sino eso le corresponde al Estado a través del SRI, siendo este el ente obligado a partir del año 2016 a vista la resolución publicada en el registro oficial número 820 del 17 de agosto del 2016, que tras aquella identificación y determinación de fantasma o inexistentes realizada luego y con fechas 2 y 26 de septiembre del 2016, fue apenas que recién el SRI publica la lista de dichas empresas con las cuales se encontraba vedado efectuar actos de comercio. Lista que se publica a partir de tal calificación como lo ha dicho la funcionaria experta Karina Marianela Proaño. Atendiendo a este haz de elementos de convicción, cabe preguntarse, ¿cómo puede un contribuyente tener conocimiento que realiza transacciones con empresas fantasmas o inexistentes si el SRI no los identifica y califica como tales? La respuesta la otorga la resolución publicada por el Registro Oficial 820 del 17 de agosto del 2016, que por cierto rige para el futuro, por lo cual se crea el procedimiento de identificación y notificación para calificar las empresas fantasmas o inexistentes como tal, siendo que el procedimiento estipulado en tal resolución implica una labor de cruce de información a la cual solo la administración tributaria tiene acceso, y que tras aquella determinación y que de un debido proceso que admite impugnación en sede administrativa, pasa apenas a considerarse jurídicamente como empresas fantasmas o inexistentes. Dicho en otra manera, si bien los artículos 24 y 25 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno definen a las empresas inexistentes, al igual que a las fantasmas o supuestas, no es menos cierto que para concretar tal calificación jurídica se requiere de un procedimiento, al cual no existió en el 2015. De ahí que el SRI, acorde a sus políticas públicas de prevención, crea dicho procedimiento mediante resolución que tiene vigencia el 17 de agosto del 2016,
procedimiento que, como especifica, no es simple, lo que reviste que el contribuyente mal puede alcanzar en general tal conocimiento sobre la calidad jurídica o el estatus jurídico de la compañía con las que ejerce transacción o actos mercantiles, con lo cual la misma norma tributaria responde al interrogante formulada en el párrafo. Como técnica de argumentación jurídica, en aras de entender el razonamiento jurisdiccional. Distinto ocurre cuando el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, de una forma dolosa procura engañar a la administración tributaria a fin de no pagar en todo o en parte los tributos a los que está obligado por ley. Cuando esto procede a efectuar transacciones a sabiendas de que se tratan de empresas fantasmas, inexistentes o supuestas, lo que requiere de una asociación, es decir, de sociedad para delinquir. Sin duda alguna, fraguándose actos de comercio que jamás ocurren en la realidad económica, dejando entrever el ardid artificioso con el que actúa el agente del delito. Mas aquellas circunstancias no ocurren en este caso, pues las circunstancias mismas de la ausencia de la normativa en el año 2015 para identificar a estas empresas como tales no ha permitido acreditar con elementos de convicción la existencia de presunciones sobre aquel engaño al que debe el defraudador para encajar dentro de la descripción típica. De ahí que se trata como un caso especial que no ocurre en la cotidianidad vista de los pormenores anotados. Por ello que el dolo debe estar presente y referirse a un tipo penal concreto y debe perdurar durante la ejecución del delito, siendo justo decir que en obra dolosamente quien al actuar ha exteriorizado su voluntad guiada por el conocimiento de cada uno de los elementos del tipo objetivo que ese sujeto ha aprendido. Entonces, si no existe el empleo de medios engañosos capaces de generar en la administración un error en la configuración de las bases disponibles, su ausencia hace a la ausencia de la conducta defraudadora. Esto lo podemos citar de Díaz, el dolo en los delitos tributarios, página 88. En tal medida, Fiscalía ha singularizado brevemente la participación de la contadora en este caso, a quien le atribuye responsabilidad penal por no haber cumplido su rol como tal, y que si bien en el presente caso se tiene que fue la procesada Marlene Quispe quien elaboró la declaración del impuesto a la renta del 2015, y que fue presentada por el procesado Segundo Galarza Pachacútec, no debemos dejar de considerar que los actos ejecutivos por esta desplegada no permiten subsumir su responsabilidad penal como coautora, pues no obra elemento de convicción alguno, ni siquiera del informe de indicios de responsabilidad penal del SRI, que permite inferir una actuación engañosa hacia la administración tributaria, y peor aún, que ésta haya tenido conocimiento de la antijuricidad de su conducta, pues con meridiana claridad lo afirma en su versión, que realizó la página web del SRI y no encontró problema alguno con ninguna de las tres empresas de las cuales el contribuyente recibía las facturas electrónicas desde Guayaquil por la compra de materiales entregados en obra y cancelados en efectivo. Vista los retiros de dinero en los bancos, además de lo dicho por los mismos albañiles, entendiendo así que ni siquiera el SRI tenía tal conocimiento en el año 2015. Precisamente, y como se recalca, por la ausencia de una normativa que permita establecer el procedimiento de identificación de tales empresas o compañías, razón por la cual es aceptable que la contadora ha referido en cuanto a la que en la página web de dicha institución pública no existe o no encontró inconveniente alguno, precisamente porque la lista apenas se publicó en septiembre del 2016, una vez que se efectuó el control de la administración tributaria, tal como lo rectifica la funcionaria Karina Proaño. Por lo tanto, la labor de la contadora se ubicó, y no está en discusión, en recibir facturas del contribuyente, clasificarla y efectuar la declaración del impuesto a la renta, siendo que conforme a los contratos licitados con el Estado sector público, es el contribuyente quien aparece suscribiéndolos de forma directa, más no la contadora, que si bien el contribuyente es una persona natural obligada por los montos económicos que maneja llevar contabilidad, y que este no ha presentado por ausencia misma, no es menos cierto que ante la falta del engaño mismo en la determinación tributaria mal se puede colegir presunciones de responsabilidad en su contra, siendo, como se dijo anteriormente, una contravención a uno de los deberes formales del contribuyente, lo cual merece sanción desde el ámbito administrativo. Al no acreditarse presunciones de un actuar doloso o que éste haya ejecutado algún rol en las transacciones tipo compras de materiales efectuadas por el contribuyente directamente con el agente del vendedor, Jaime Casco, y que a su vez le fue sugerido por el ingeniero Giovanni Solís, pues como se insiste reiteradamente, la contadora accedió a la
página web oficial de la Administración Tributaria y de ahí descargaba aquellas facturas que no eran legibles. Pues cabe recordar que el contribuyente no solo ejerció compras con las 3 empresas ahora fantasmas, sino que tenían otros proveedores, como los que comercializó por montos cercanos al $1.000.000. De ahí se encuentra razón de ser el descargarse las facturas que no se podían observar y que además en este trabajo de contabilidad revisó las facturas electrónicas y que se emiten solo a contribuyentes especiales, las mismas que estaban legalmente autorizadas, como consta de los elementos de convicción, circunstancias, así que descartan su participación en el plan. Parafraseando con el tratadista Ricardo Vaca Andrade en cuanto a que cuando se comete un delito o un hecho que tiene apariencia de delito, las autoridades públicas no aplican de manera directa e inmediata las sanciones previstas en la ley penal sustantiva. Es indispensable que previamente se instaure un proceso penal de acuerdo a las normas constitucionales y el derecho procesal penal para garantizar efectivamente el derecho a la defensa que tiene el sospechoso o el imputado. Así, mirando el proceso penal es a la vez un instrumento de juzgamiento y hasta de represión si se quiere, pero también lo es de respeto a las garantías constitucionales en cuanto tan solo se han cumplido los actos procesales pertinentes a cada etapa de investigación y de juzgamiento. Se puede declarar oficialmente si una persona es culpable o inocente. Vaca Ricardo, Manual de Derecho Procesal, Quito, volumen 2, 2009. En tanto que para dictarse auto de llamamiento a juicio requiere que la existencia de presunciones graves y fundadas en los elementos de convicción y analizados teniendo que la presunción deduce de lo conocido a lo desconocido, partiendo del principio de identidad. Hay siempre un hecho conocido, del cual se parte para llegar a lo desconocido, es decir, lo que se presume. Lógica de las pruebas en materia criminal. Bogotá, Colombia, del 97, en las páginas 239 y 242. Entonces, en el caso del ciernes, no se logra establecer la existencia de dichas presunciones, encontrando que ante estas circunstancias fácticas se debe obrar conforme al principio indubio pro reo, para que la Corte Constitucional ha señalado referirse en verdad al principio favor rei que opera sobre la duda razonable de la prueba que le favorecerá al reo. Criterio plenamente aplicable en los elementos de convicción, que son los cuales debe obtenerse tales presunciones. Conclusión en la que arriba atento el mandato del artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala: las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo los elementos aportados por las partes. Siendo imperativo entonces dictarse auto de sobreseimiento sobre la medida que se ha analizado. Por cuanto de los elementos de convicción recabados durante la investigación formal y sobre los cuales la Fiscalía ha sustentado su acusación, no son suficientes para presumir la existencia de la infracción como la participación de las personas procesadas en el delito acusado. Apartándome del criterio fiscal y acogiendo las argumentaciones jurídicas expuestas por la defensa técnica de conformidad en el artículo 5, numeral 3 y 605, numeral 2 del COIP, concordante con el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, artículos 8, numeral 2 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, inclusive el numeral 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, resuelvo dictar auto de sobreseimiento a favor de Segundo Galarza Pachacútec, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de la ciudadanía 18, 12, 13, 14, 15, de 25 años de edad, de estado civil, casado, de profesión ingeniero, domiciliado en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, y Marlene Quispe Quispe, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula 18, 19, 20, 21 y 22, de 27 años de edad, de estado civil, soltera, de profesión contadora, domiciliada en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, aclarar que la denuncia y acusación particular presentada por el Servicio de Rentas Internas conforme a la exigencia del artículo 606 del COIP no es maliciosa, ni tampoco temeraria, pues no se advierte en su acusación haberse litigado con temeridad o mala fe, más aún como ha quedado analizado en la presente resolución. Revocar el amparo de lo establecido en el artículo 77, numeral 10 de la Constitución, concomitante con los artículos 607 y 619, numeral 4 del COIP, las medidas cautelares personales que fueron dictadas en contra de los procesados, Segundo Galarza Pachacútec y Marlene Quispe Quispe. Esto es, la de prohibición de salida del país y obligación de presentarse periódicamente los días jueves de cada semana en horario laborable.
así como también la prohibición de enajenar bienes, por lo que a través de Secretaría, una vez ejecutoriado el presente auto de sobreseimiento, se remitirá a oficio a la Jefatura Provincial de Migración de Tungurahua, al igual que el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Ambato, y admitir el recurso de apelación interpuesto tanto por la acusación particular del Servicio de Rentas Internas a través de sus defensores, asimismo como Fiscalía del presente auto de sobreseimiento, aquí motivado pero dictado oralmente en audiencia celebrada el día de hoy. Notifíquese y elévese.